Buen día. Continuamos con los ejemplos de electrostática. Tenemos nuestro formulario y vamos a hablar, a ver qué nos dice el ejemplo número 4. Calcula la fuerza sobre la carga Q3 debido a las cargas Q1 y Q2. Y nos dan los valores de las cargas. Q1 es igual a menos 86 microcoulomb, Q2 es igual a 50 microcoulomb y Q3 es igual a 65 microcoulomb. ¿Qué nos piden calcular? La fuerza sobre la carga Q3 debido a las cargas Q1 y Q2. Entonces nos piden calcular F3, el vector F3 o la fuerza F3. ¿Qué datos tenemos para ello? Tenemos todos los valores de las cargas y tenemos información en la figura. En la figura observen que tenemos información de distancias. Nos dan distancias entre las cargas. Entonces, F3, para yo poder calcular la fuerza sobre la carga 3, tengo que hacer una suma vectorial. ¿Por qué tengo que hacer una suma vectorial? Porque la fuerza es un vector. Y yo debo sumar fuerza porque tengo dos cargas que ejercen fuerza sobre la carga Q3. La fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 y la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3. Recordamos que esto es principio de superposición. ¿Qué ocurre cada vez que tenemos 3 o más cargas puntuales en el sistema? En este caso tenemos 3 cargas puntuales. Entonces yo necesito calcular estas dos fuerzas, F1,3 y F2,3, para poder calcular F3. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver el vector F1,3. Si observamos, la carga 1 es negativa, la carga 3 es positiva. Quiere decir que ellos se atraen. Fuerza de atracción. Recordamos que siempre la fuerza, el origen del vector que dibujamos, debe comenzar en la carga que estamos estudiando. Si me están pidiendo la fuerza 3, el origen de todos los vectores que voy a dibujar tiene que estar en la carga 3. Es de atracción, entonces va hacia la carga 1. Si es de atracción, va desde la carga que estoy estudiando hacia la carga que está produciendo esa fuerza sobre la línea que une esas cargas. Esa es mi fuerza 1,3. Esa fuerza 1,3 está inclinada. Si está inclinada, pues hay que buscar el ángulo de inclinación. ¿Cómo hacemos eso? En la carga que estoy estudiando vamos a dibujar un sistema de coordenadas. Para mí el eje horizontal es X, el eje vertical es Y. Entonces, este ángulo que está acá por geometría, este ángulo, que lo llamé θ, es este mismo ángulo. Por lo tanto, ahí hay que buscar cuál es ese ángulo. Quiere decir que esta fuerza 1,3 se escribe de la siguiente manera. Fíjense que la componente en X, cuando yo descompongo la fuerza, la componente en X cae sobre el X positivo, sobre el lado positivo de la X. Por lo tanto, su signo es positivo. Magnitud de la fuerza 1,3 por coseno de θ. Este sería, si yo formo aquí un triángulo, acá, este sería el cateto adyacente. Por lo tanto, es coseno de θ. En Y, que es el vector unitario del eje X. Por su parte, la componente en Y, desde la punta del vector hacia los ejes, la componente en Y cae en el Y negativo. Por lo tanto, esta componente es negativa. Menos fuerza 1,3, la magnitud del vector, por seno de θ. Si aquí es coseno de θ, aquí es seno de θ. Siempre que el ángulo que tomemos esté medido con respecto al eje X, siempre, no importa si es del lado negativo o del lado positivo, siempre que esté medido desde el vector hasta el eje X, siempre la componente en X va a ser coseno y la componente Y va a ser seno del ángulo. Por su vector unitario aquí, que es J.
vector unitario, y para el eje X, vector unitario J para el eje Y. Esto en cuanto a la fuerza 1,3. En cuanto a la fuerza 2,3, observemos que la carga 2 tiene carga positiva y la carga 3 tiene carga positiva, por lo tanto ellas se repelen sobre la línea que une las dos cargas, pero de repulsión. Comienza en la carga 3, se aleja de la carga 2. Fuerza 2,3. La fuerza 2,3 está sobre el eje Y y va hacia el Y positivo. Por lo tanto, aquí no hay que descomponer. La fuerza 2,3 es igual, es positiva porque va hacia el positivo de las Y, la magnitud de esa fuerza 2,3, y le colocamos el vector unitario que como es hacia Y sería J. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular cada uno de estos vectores. Una vez que tengamos esos vectores los vamos a sumar y después buscaremos la magnitud y la dirección de esta fuerza. Veamos la fuerza 1,3. Para yo poder calcular la fuerza 1,3 necesito su magnitud y necesito este ángulo θ. Entonces primero vamos a calcular la magnitud y después el ángulo. La magnitud siempre se calcula con la ley de Coulomb. Entonces vamos a aplicar la ley de Coulomb aplicada al ejercicio. Fuerza 1,3, mi constante, mis cargas, Q1, Q3 y la distancia entre 1 y 3. Cambio el valor de la constante. El valor de Q1 es menos 86 microcoulomb. Recordamos que colocamos solamente el valor absoluto, no signos. No se colocan los signos en la ley de Coulomb. De esta manera que yo lo hago. Hay libros que colocan la ley de Coulomb vectorial. Si es vectorial, sí se colocan los signos, pero aquí no. Como yo lo hago, no. Solamente el número y su unidad de 86 microcoulomb. Este micro hay que cambiarlo para colocarlo en la ecuación. Micro es un prefijo que equivale a 10 a la menos 6. Entonces 86 por 10 a la menos 6 coulomb. Q3 vale 65 microcoulomb. Entonces 65 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga Q1 y Q2 están separadas 60 centímetros. Como está en centímetros, dividimos entre 100. 60 entre 100, 0,6 metros al cuadrado. Sacamos ese cálculo y nos dice que la fuerza 1,3 es de 139,564 newton. Esta es la magnitud de la fuerza. Recordamos que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Esta es la magnitud. Ahora vamos a calcular el ángulo. Este ángulo θ, recordamos que este θ es este mismo ángulo θ. Este ángulo θ, si yo me voy a este triángulo que tengo acá, este ángulo θ, yo lo puedo sacar de varias formas. Lo puedo sacar con el coseno, que sería con el cateto adyacente, lo puedo sacar con el seno, que sería cateto opuesto y la hipotenusa, o lo puedo sacar con la tangente entre los dos catetos. ¿Por qué lo puedo hacer de las tres maneras? Porque yo conozco las tres medidas del triángulo, los dos catetos y la hipotenusa. En este caso yo lo hice con el coseno, ¿no? Con el arco coseno. Sería cateto adyacente, que es este 52 centímetros, entre la hipotenusa, que son 60 centímetros. Recordamos que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Para poder sacar el ángulo hay que sacar el arco coseno, que se puede escribir ARC y después COS, o se puede escribir coseno y el menos 1 acá, que quiere decir que es la inversa de la función coseno. Entonces, cateto adyacente, 0,52 metros entre 0,6 metros. Eso nos dio 29,926 grados. Una vez, como ya conocemos tanto la magnitud del vector como el ángulo de inclinación, entonces lo cambiamos acá en esta ecuación. Sustituimos. El vector fuerza 1,3. Sustituimos, colocamos su magnitud por el coseno del ángulo en I, menos su magnitud por el seno del ángulo en J, y afuera le colocamos la unidad, Newton. Fíjense que lo que hice fue cambiar los valores de esta ecuación que está aquí. ¿De dónde sacamos esta? Al principio hicimos la deducción de cómo quedaban las componentes del vector. Si hay alguna dificultad en la parte vectorial, pues en el canal hay dos videos
de vectores, van a la lista de reproducción y ahí está la parte de vectores. Ahí se explica de dónde sale todo esto, ¿no? Cómo descomponer un vector y esas cosas. Sacamos la cuenta, entonces la fuerza 1,3 nos dio este vector. Estos son sus componentes. Ya tenemos fuerza 1,3, nos falta la fuerza 2,3. Vamos a trabajar ahora la fuerza 2,3. Vimos que la fuerza 2,3 es igual a fuerza 2,3 magnitud en J. Aquí, como el vector está sobre el eje Y, no hay que descomponer. Uno descompone un vector solamente cuando el vector esté inclinado. Si el vector está sobre los ejes coordenados, cualquiera de ellos, cualquiera de las 4 opciones, no hay que descomponer. Solamente hay que buscar la magnitud y escribir el vector con su vector unitario. Entonces vamos a aplicar ley de Coulomb para calcular la magnitud del vector. La fuerza 2,3 este es el valor de la constante. La carga 2 es de 50 microcoulomb, 50 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 3 es de 65 microcoulomb, micro es 10 a la menos 6, hay que cambiarlo, no se debe colocar micro, porque recordamos que todos los cálculos deben estar en sistema internacional. Y si yo coloco aquí microcoulomb, eso no está en el sistema internacional. Entonces ya con colocar aquí microcoulomb, ya eso está mal. Ya lo demás no se corrige más nada porque ya eso está malo. Está incorrecto. Bien, y la separación entre la carga 2 y 3, entre 2 y 3 hay 30 centímetros. Está en centímetros, lo dividimos entre 100 y eso nos da en metros. Eso nos da una magnitud de 324,567 newton. Por lo tanto, armamos nuestro vector. Recordamos que aquí es solamente colocar la magnitud que nos dio, lo colocamos entre paréntesis con su vector unitario en J y afuera le colocamos la unidad. Ya tenemos las dos fuerzas, fuerza 1,3 y fuerza 2,3, lo que nos dio anteriormente. Ahora tenemos que sumarlas vectorialmente. ¿Cómo se suman vectores? Componente por componente, es decir, las I con las I y las J con las J. Con la J. Por lo tanto, como hay uno solo, este es el que tiene componente en I, quedó acá. Como los dos tienen componente en J, entonces coloco un más, abro un paréntesis y coloco los valores que tienen en las componentes. Fíjense que aquí, siempre aquí va a ir un más. Abro paréntesis, coloco la componente del F1,3, es negativa, yo la coloqué negativa con su valor. Más, porque este es positivo. Si esto hubiese sido negativo, coloco menos. Más el valor que nos dio F2,3. Cierro mi paréntesis y coloco el vector unitario para decir que esta cuenta es de J, es la componente en J. Cierro mi corchete en este caso y coloco la unidad. Sacamos la cuenta y el vector F3 dio 120,956 en I, más 254,941 en J, newton. Ahora bien, ya conocemos la fuerza 3, la acabamos de calcular, 120,956 en I, más 254,941 en J, newton. Ahora vamos a graficar este vector. Este vector tiene componentes positivas, ambas. Un vector que tiene componentes positivas está en el primer cuadrante. Si tuviésemos aquí un vector, su componente en X cae sobre el positivo de las X y el Y sobre el positivo de las Y. Un vector que esté en el segundo cuadrante, su componente X caería sobre el negativo, o sea, su componente X sería negativa y su componente en Y sería positiva. Un vector que esté en el tercer cuadrante, su componente en X sería negativa y su componente en Y sería negativa. Y un vector como este que está en el cuarto cuadrante, su componente X es positiva y su componente en Y es negativa. De esa forma nosotros identificamos, con los signos de las componentes, identificamos en qué cuadrante está el vector. Recordamos que tenemos dos posibilidades. O el vector está inclinado, si está inclinado está en alguno de los cuadrantes, o el vector está sobre los ejes. Si está sobre los ejes tiene una sola componente. Por ejemplo, este tiene una sola componente en Y positivo porque va hacia el Y positivo.
Si tuviésemos un vector que fuese hacia la izquierda, entonces tendría una sola componente en X positivo. Si tenemos un vector que va hacia la izquierda, aquí dije izquierda, hacia la derecha. Si tenemos un vector que está sobre X hacia la izquierda, entonces tendría una componente X negativa. Y si tenemos un vector que va hacia el Y negativo, entonces tendríamos una sola componente hacia negativa. Entonces de esa forma nosotros identificamos dónde está el vector. Vamos a dibujar este vector. Para ello vamos a utilizar el método del paralelogramo. Este método, nosotros desde la punta del vector trazamos una línea que es paralela al otro vector, a este, paralela a este. Y desde la punta del segundo vector trazamos una paralela que es paralela a este vector. Allí va a haber un punto de intersección. El vector F3 iría desde el origen, que es la carga que estoy estudiando, la carga 3, hasta ese punto de intersección. Este sería mi vector F3. Y ese vector F3 va a tener un ángulo de inclinación que yo recomiendo que siempre lo coloquen con respecto al eje X. ¿Se puede colocar con respecto al eje Y? Claro que sí. Pero cuando vayamos a calcular este ángulo alfa, la forma va a cambiar. Entonces, si están claros en cómo calcular ese ángulo, no hay problema. No hay problema, lo importante es que siempre coloquen ese ángulo para saber con respecto a quién vamos a calcular ese ángulo. Entonces vamos a calcular la magnitud y la dirección del vector F3. ¿Por qué vamos a calcular eso? Bueno, generalmente en los libros nos piden la fuerza y no nos piden la fuerza con sus componentes, sino que nos dicen, bueno, esto es una fuerza que tiene esta magnitud y tiene esta dirección. La magnitud es la F3 y la dirección la dan con este ángulo. Entonces vamos a calcularlo. ¿Cómo calculamos la magnitud? Raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, con los signos que tenga. Aquí hay que colocar el signo, pero igual cuando se eleve al cuadrado, si esto es negativo, menos por menos da más. Eso no va a influir, pero hay que colocar el signo. Entonces, esta componente 120,956 newton al cuadrado más esta componente. Fíjense que no se colocan los vectores unitarios. Eso es incorrecto, colocar aquí I y aquí J. Solamente la magnitud con su unidad. Sacamos esta cuenta y nos da que la magnitud de F3 es de 282,179 newton. Esa es su magnitud. Ahora vamos con el ángulo. Si yo siempre coloco el ángulo con respecto al eje X, no importa si está de un lado o del otro. Si está de este lado aquí, si está en el tercer cuadrante sería aquí. Y si está en el cuarto cuadrante sería aquí. Siempre desde el vector hasta el eje X. Si yo siempre lo hago así, la fórmula siempre va a ser la misma. En este caso alfa es igual al arco tangente de aquí iría la componente Y y aquí iría la componente en X. Eso nos dio 64,618 grados. Esa es la dirección. Si yo colocara el ángulo con el eje Y, lo único que va a cambiar es que esto se invierte. Aquí colocaría la componente X y aquí colocaría la componente en Y. ¿De dónde sale eso? De triángulo, de trigonometría. Trigonometría. De allí sale. Si quieren ver de dónde sale, pues vuelvo a remitirlos al video, a los videos que están en el aula, en el canal, en la lista de vectores. Bien, ya tenemos entonces magnitud y dirección. Vamos a hacer la conclusión del ejercicio. Vamos a contestar. La fuerza sobre la carga Q3 se encuentra en el primer cuadrante a 64,618 grados con respecto a más X, al eje X positivo. Y tiene una magnitud de 282,179 newton. Vuelvo a recordar, hacer hincapié en esto. Siempre es importante dar una respuesta a la pregunta. No es suficiente con hacer cálculos. Nosotros hacemos cálculos para poder responder la pregunta. Siempre debemos responder lo que nos están preguntando y esta es una manera de
contestar acá la pregunta que nos hace.